ustedes acá, el entusiasmo y la convicción, la voluntad, el trabajo. Esto es como la antigua política. Yo me acuerdo de niño, porque siempre estuve metido en política, mi papá estaba metido en política, y esta cosa de los voluntarios, de la gente motivada, entusiasmada, era muy de la política antigua. Después se comercializó esto y al final es un negocio más, donde uno compra el trabajo de las personas que van a pintar, que hacen propaganda, que hacen pasacalles. Pero nosotros hemos rescatado, resucitado esa práctica política, que es la natural, porque es la obvia, ¿no? Porque aquí lo que se trata cuando uno hace política, de construir una fuerza, de construir una energía, un poder que nos permita redireccionar el curso de la nave que se llama Chile hacia una isla o hacia una tierra donde nosotros nos sintamos más cómodos. Eso es, y necesitamos tener esa fuerza, necesitamos esa voluntad. Y lo que nosotros hemos logrado hacer en este tiempo, en 6 meses, otros no lo han podido hacer en 20 años. Y eso algo nos dice eso. Es una señal de cambios muy poderosos en la cuestión política, y ustedes son los actores relevantes, las primeras figuras de ese fenómeno, porque no es el resultado de un trabajo político, de un comando, sino que es el resultado de una aspiración que está latente y ha estado guardada por muchos años en el sentir de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, porque en Chile somos muchos los pueblos, los chilenos, los aymaras, los mapuches, los rapanui. Así que estamos muy contentos de eso. Queremos que ustedes se sientan en el lugar que les corresponde, como los actores fundamentales, como los que hicieron esto, como los que fueron capaces de constituir este fenómeno político. Ayer conversábamos respecto a Marco Enrique Ominami. Él fue candidato en 2009, tuvo 4 años y no logró hacer en Chile lo que nosotros hicimos en 6 meses, construir una tercera fuerza política, con movilización en las calles, con secretarías regionales. Nosotros tenemos, y eso el otro día me lo hicieron ver en una reunión por Skype que tuvimos con el comando de Toronto, que nunca los mencionaba a ellos. Y la verdad es que es cierto, nosotros tenemos secretarías representantes en todos los países del mundo. Y eso no lo tiene nadie. Y lo hicimos en 6 meses. Entonces, son elementos que no nos destacan los medios de comunicación. Ayer, una vez más, lo comprobamos con este señor Matamala, que algo de mala tiene en la cabeza, porque algo no le debe funcionar bien, porque insiste en lo mismo. Se lo he repetido 3 veces. Esta candidatura es del movimiento Toda la Moneda, pero él insiste en decir que es del Partido Humanista. No es que yo menosprecie el Partido Humanista, pero no es lo mismo un partido que 20 organizaciones. No es lo mismo un partido que un movimiento que convoca la voluntad mayoritaria y masiva de un número importante de personas. Entonces el efecto que ellos quieren causar es presentar la candidatura como algo muy pequeño, testimonial, y bueno, no quieren hacerse cargo de lo que hemos hecho. Y vamos a tener que seguir insistiendo. Cuando esto ya sea una cosa que no puedan ocultar, van a tener que rendirse a la prueba y rendirse a los hechos y a la contundencia. Eso hay que tener un poco más de paciencia, trabajar más duro, hasta que logremos hacerles ver y esto se constituya realmente en lo que es, ¿no? Sea reconocido como lo que es. Y eso es lo que a nosotros nos tiene profundamente contentos, y a nosotros, digamos. Yo creo que todos deberíamos estar contentos por lo que hemos hecho. Y nos ha ido bastante bien, progresamos, avanzamos, a pesar de todas las dificultades y de todas las actitudes despreciativas
que tiene la sociedad chilena, que es muy típico también, ¿no? Sufrió Gabriela Mistral y las grandes figuras de nuestra historia han sufrido exactamente lo mismo, por la misma mediocridad de quienes tienen el poder. Porque son mediocres, uno los ve ahí, su capacidad de reflexión, sus planteamientos, su postura. La verdad es que haber visto a Matei ayer era realmente penoso. Ella es la candidata de un conglomerado que supuestamente ha conducido el país en los últimos 4 años y tienen vínculos con el poder, tienen recursos, y realmente era lamentable su postura. Su postura era realmente lamentable. Bueno, eso es lo que ocurre mucho en Chile. Así es que nosotros debemos seguir en esto, debemos insistir, continuar. Hemos logrado cosas gigantescas que no se habían logrado en 20, 30 años en Chile. Y eso es lo que nos debe ser el nutriente de la semilla que nosotros estamos haciendo crecer y germinar en nuestro país. No sé, no tengo más que decir. No sé si ustedes, los candidatos, quieren decir algo. Sí. Bueno, buenas tardes. Como dijo Marcel, soy candidata a Core, Viviana Zúñiga. Yo no soy de aquí, oriunda de esta región, soy de Concepción. Y hace 3 años que vivo acá y me ha tocado por mi trabajo como científica en esta zona, trabajo en la Católica del Norte, salir a terreno a las comunidades rurales de esta zona y me he dado cuenta que a pesar de la pasividad que pueda observarse la gente del interior, de la calidez, ellos me he dado cuenta que están pidiendo a gritos, digamos, que esto cambie, la transparencia que ellos necesitan de parte de los que estamos a este lado de la política, la participación ciudadana que ellos deben tener dentro de todos los proyectos, que es lo que a mí me convoca en este caso, de las platas públicas que se destinan al desarrollo de la región, donde nos hemos dado cuenta que para la gente que hoy está en el poder, el desarrollo de una región va de la mano con la depredación de la región y eso no tiene por qué ser así. Nosotros estamos jugándonosla por un desarrollo sustentable con la región, teniendo en cuenta la armonía con el medio ambiente, el respeto del medio ambiente que ya se perdió por completo, y la participación sobre todo de las comunidades más alejadas de lo rural, de los valles, donde no se están tomando en cuenta sus decisiones, las agrupaciones están siendo silenciadas y no tienen algún lugar o una instancia donde manifestar los requerimientos que la gente realmente necesita como desarrollo de la región y no implantarles o proponerles los proyectos de desarrollo que son beneficiosos para algunos y no para la comunidad en general. Nosotros queremos hacer partícipe a todas aquellas personas que desde sus casas luchan por vivir en un ambiente más benevolente, con la salud sobre todo, que es lo que a mí me convoca. Yo estudio lo nefasto de los plaguicidas sobre la salud de las personas, sobre todo de la genética, y me he dado cuenta que la gente no está siendo tomada en cuenta y lejos de querer transparentar cómo se hacen las designaciones de los recursos, de los proyectos de desarrollo de la región, está lejos de querer un bienestar para la población y eso lo queremos revertir. Eso quería proponer y nada, que el 17 de noviembre se acuerden de estos planteamientos que en realidad queremos un Chile distinto desde la raíz, una renaturalización de las personas con respecto a el cuidado del medio ambiente y el desarrollo, como repito, que no tiene por qué venir de la mano con la devastación. Eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Muñoz, también soy candidato a consejero regional bajo el pacto Toda la Moneda. Bueno, yo soy kinesiólogo, no trabajo dentro del sistema, yo soy kinesiólogo independiente. Y desde ese punto de vista yo puedo ver lo que me gusta de este movimiento, es que, como decía Marcelo hace un momento, se está humanizando, se está volviendo a la base. Para cambiar el país no necesitamos tanto eslogan, no necesitamos tantas cosas, necesitamos rehumanizarnos, darnos cuenta que somos personas, que la salud tiene que ver, atender a personas, no a enfermedades,
Y también buscar al sujeto de cambio. El sujeto de cambio son los jóvenes. Son los jóvenes los que han salido a movilizarse en contra de lo nefasto de las empresas mineras, de lo nefasto de la hidroeléctrica. Son los jóvenes los que están cambiando el país. Otros ya tuvieron su oportunidad. Las personas de la Concertación, de la Alianza y muchos otros personajes que han sido impuestos dentro de la política ya tuvieron su oportunidad. Creo que los movimientos estudiantiles, los movimientos ambientalistas son los llamados a cambiar el país. Yo me siento joven, tengo 29 años. La mayoría de las personas que trabajan aquí en el comando de Toda la Serena también son jóvenes. Son jóvenes que tienen sueños, que estudian y quieren cambiar el país. Tenemos que volver a la base, tenemos que darnos cuenta de quiénes somos. Somos mapuche, somos aymara, somos yaguita, somos coya. Mi pelo crespo es afroamericano, pero yo me siento mapuche. Así que quiero llamar a los jóvenes que vengan, que se unan, o simplemente vengan a preguntar aquí al comando, que conozcan la candidatura de Marcel y conozcan el movimiento Toda la Moneda. Créanme que no se van a arrepentir porque aquí hay gente buena que está trabajando y aquí a nadie le pagan. Todos venimos porque queremos un país mejor. Eso quería decir. Hola, muy buenas tardes, gracias a todos y a todas por asistir a esta conferencia de prensa. Mi nombre es Luz Rojas, candidata a diputada por el 7º distrito. Bueno, mi mensaje para todos los que están aquí ahora es que esto no hubiera sido posible si no nos hubiesen traicionado hace 20 años atrás. Si bien es cierto, nosotros alguna vez creímos en que podría haber cambiado solo con esta candidatura, lo podemos percibir y más que todo convocar no solamente a los jóvenes, sino que a toda la comunidad para que hagamos un cambio entre todos. Y esto va a ser posible porque todos nos pongamos de acuerdo y porque todos llevemos adelante el mensaje de toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. Bueno, yo soy Luis Vega, candidato a senador por la región. Bueno, y el objetivo fundamental de mi candidatura y de la candidatura de Toda la Moneda tiene como objetivo poner al centro cuáles son las propuestas nuestras, cuál es esta idea de refundación de Chile, en la idea esta que ha planteado Marcel de recuperar nuestros derechos, los derechos que han sido conculcados por la Concertación y la derecha, el duopolio que ha gobernado durante estos años. Y lo más importante, creo, que es esta mirada hacia la constituyente, hacia la Asamblea Constituyente, que hoy día, ayer decía Bachelet que ella iba a llamar una Asamblea Constituyente y hacer una reforma constitucional. En el segundo semestre quería ingresar al Parlamento. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una constituyente emanada desde nosotros, desde este lugar, desde las comunidades, de los diferentes sectores sociales de la región, porque nos interesa que esa constituyente esté hecha por ustedes. El movimiento que estamos formando hoy día, este movimiento Toda la Moneda, con sus más de 300 comandos, más las 24 organizaciones sociales y políticas que hacen vida en este movimiento, es para esta nueva generación. No es para nosotros, sino que es para los jóvenes que han puesto al movimiento social y las demandas de los estudiantes al centro. Y fundamentalmente nosotros con estas candidaturas a core, a diputados, a senadores y a presidentes, es seguir esa línea, la línea del movimiento social, y es para ellos, no para nosotros, no para un cargo. Nosotros vamos a trabajar por la Asamblea Constituyente y esa es nuestra labor. ¿Alguna pregunta? Señor Marcel, 2 preguntas para laserenaonline.com. ¿Cuál es su primera prioridad como presidente de Chile? Bueno, nosotros nos planteamos una primera prioridad, pero no queremos dejar de tener en mente algunos problemas que también son parte de nuestra primera prioridad. Y nosotros hemos dicho que acá hay 4 cuestiones fundamentales que las podemos poner en términos de prioridad. La primera es la nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente, la educación pública
gratuita y universal, fortalecer el sistema público de salud. Nosotros hemos planteado con mucha responsabilidad técnica que Chile necesita llevar por lo menos a 7,5% del Producto Interno Bruto el gasto público en salud. Hoy día está en 2,5%, es de los más bajos del mundo. Prácticamente el Estado no tiene ningún compromiso con la salud. Y eso es entonces el porqué de la precariedad del sistema de salud chileno. Y eso para nosotros es una necesidad de primera importancia. Y terminar también con la AFP. La AFP, yo diría, es junto con el robo que se hace del cobre, los dos grandes robos que ocurren en Chile. Hay muchos, ¿no? Pero si uno puede caracterizar lo más nefasto, lo más desenfadado que tienen ciertos sectores privilegiados, es el robo que se hace del cobre y de los fondos de los trabajadores. Y finalmente nosotros tenemos que asumir algo que nadie dice, que nadie plantea, que es como una predisposición a no involucrarse en un problema, otro de los grandes problemas que tiene Chile, que es el endeudamiento. Nosotros esto lo sabíamos desde el principio, esperamos durante toda la campaña para lanzar la propuesta, porque se ha utilizado mucho el recurso de apropiarse de propuestas que nosotros hemos hecho en el curso de esta candidatura y que termina siendo después la propuesta de otros candidatos. Nosotros sabíamos que teníamos que enfrentar el problema de la deuda. La deuda en Chile es un grave problema. Es un problema que tiene repercusiones a todo nivel. Dificulta el desenvolvimiento de la propia economía. O sea, la economía chilena interna está atascada, por decirlo así, limitada por el problema de la deuda. Y además tiene a la mayoría de los chilenos, a una mayoría contundente y significativa, sumida en la angustia, en la desesperación, en la agonía, y los suicidios y la insanidad mental tienen mucho que ver con el problema de la deuda. Y nosotros hemos dicho que este problema lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver porque podemos resolverlo, porque además nos parece inaceptable que cuando 5 bancos, el año 82, tuvieron problemas graves de financiamiento, fue el Estado, o sea, los chilenos, nosotros, que le resolvimos el problema. Y nos gastamos el 40% del Producto Interno Bruto en resolver el problema a 5 bancos. 5 bancos que tenían una deuda hasta 3 y 4 veces el patrimonio total del sistema financiero. Nosotros hemos dicho que la deuda del 78% de los chilenos, que son los más pobres, los de clase media, porque hay un sector que se endeuda porque es la forma de funcionar de sus actividades empresariales. Pero del 80% de los chilenos la deuda no representa sino el 10% del Producto Interno Bruto. 4 veces menos que lo que costó al país resolver el problema de la deuda a 5 bancos. Entonces, ¿cómo no va a ser de justicia gastar 4 veces menos para resolver el problema al 80% de los chilenos que gastarse 4 veces más para resolver el problema a 5 bancos? Que además eran deudas que se habían hecho a sí mismos por empresas relacionadas, o sea, se robaron la plata a los bancos y nosotros tuvimos que ir a resolver el problema para prácticas absolutamente irregulares. Esto va a tener 2 consecuencias importantes. En primer lugar, vamos a dinamizar la economía, porque ustedes imagínense que en promedio los hogares que están endeudados, el 75% de su sueldo se lo pagan un banco. ¿A dónde se va esa plata? Al banco. ¿Qué hace el banco con esta plata? Se la presta a las grandes empresas o hace actividades especulativas. Si nosotros condonamos esa deuda, ¿qué va a ocurrir? Esa plata se va a gastar en la feria, en el supermercado, en la pequeña y mediana empresa. Consecuencia de ello, dinamizar la economía. Además va a disminuir el estrés, la angustia, la desesperación. Vamos a tener una sociedad más sana, una sociedad más feliz. ¿Y le va a costar al país?
4 veces menos que lo que le costó resolver el problema a 5 bancos. Es más, eso se hizo en una época en donde la economía chilena estaba en el suelo, con 25% de cesantía, no crecía. Esto lo estamos haciendo en una época en que la economía crece, que no hay problemas graves de desempleo, por lo tanto lo único que va a tener como consecuencia es reforzar y sobre todo el sector de la pequeña y mediana empresa. Y nosotros hemos dicho que la deuda que vamos a condonar es, primero que nada, la deuda tributaria de la pequeña y mediana empresa. A Johnson y a muchas empresas de alto vuelo se les condonan todos los años montos gigantescos de deuda, pero a la pequeña y mediana empresa, de deuda con el Servicio de Impuestos Internos, a la pequeña y mediana empresa nunca se le hace eso. Nosotros hemos dicho que ahora es tiempo de aplicar justicia y a esos sectores que están siempre muy menoscabados le vamos a condonar toda la deuda tributaria, IVA e impuesto a la renta. Y eso no le va a costar al país nada, porque esa plata, a partir del hecho de que son empresas muy precarias, nunca la van a pagar. Y en consecuencia, no se pierde nada con borrar esa deuda de los registros de impuestos internos. La otra deuda que hemos dicho que vamos a pagar es la deuda estudiantil. Toda la deuda estudiantil, estafados Corfo, CAE, crédito solidario, toda la deuda estudiantil la vamos a condonar, porque a nosotros nos parece. Fíjense que la deuda estudiantil no representa ni el 1% del Producto Interno Bruto. Ni el 1%. Es la mitad de lo que se le pasó, es el doble, no la mitad, el doble de lo que se le pasó al señor Portman para que haga su edificio ese indecente, ahí en Providencia, en Santiago, el Costanera Center, que costó 1.500 millones de dólares. La deuda de los estudiantes son 3.500 millones de dólares, un poco más de la mitad, ¿no? O sea, al señor Portman se le pueden pasar 1.500 millones de dólares para que haga una basura de edificio que hizo allá. Y a los estudiantes no se les puede condonar la deuda, que además nos parece injusta, porque la educación es un derecho, y cobrar a las personas por un derecho a nosotros nos parece absolutamente inaceptable. Y por eso nosotros vamos a condonar toda la deuda estudiantil, absolutamente toda la deuda estudiantil. Vamos a terminar con ese flagelo que tiene a muchos jóvenes hasta los 50 años endeudados, hasta los 50 años. Eso es simplemente inaceptable. A un banco se le perdonan miles y miles de millones de dólares. Y a él, en ese aspecto, nunca nadie dice nada, no les parece injusticia, inaceptable, pero ahora aplicárselo a los estudiantes parece populista, y no es populista porque además los recursos existen. Y lo que nosotros vamos a hacer es básicamente lo mismo que se hizo con los bancos. Fue el Estado, a través del Banco Central, que asumió la deuda que no le iban a pagar a los bancos. Eso es lo que vamos a hacer. Y además lo vamos a pagar en las mismas fechas que ellos lo pagaron, 40, 50, 60 y nunca, ¿no? Esa fue la deuda subordinada, que nunca pagaron. Y se hacen los lesos y no pagaban intereses. Y esto a los bancos se le hizo en 2 oportunidades. Primero se lo hizo la dictadura y después se lo hizo la Concertación. Porque el año 96 se les volvió a hacer una recapitalización porque no estaban pagando la deuda que el Estado les había condonado. Bueno, y la otra deuda que vamos a pagar, toda la deuda comercial y de consumo hasta 3.000 UF, ¿no? Que son más o menos 60 millones de pesos. Eso va a resolver el problema no solamente a las personas que están endeudadas por las bancas por créditos de consumo y créditos comerciales, y a la pequeña y mediana empresa. Eso le va a costar al país 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, pero que lo vamos a pagar en 40, en 50 años. Y en consecuencia tenemos absolutamente los recursos, porque anualmente nos va a costar 600 millones de dólares, más o menos, y la pura nacionalización del cobre nos va a reportar 30.000 millones de dólares todos los años. Está absolutamente pagado. Lo mismo que va a ocurrir con el sector público de salud, multiplicar por 3 veces el gasto en salud, está perfectamente cubierto por la renacionalización del cobre y por la reforma tributaria que vamos a hacer, en donde vamos a incrementar considerablemente los impuestos de las grandes empresas. No son medidas populistas porque están justificadas, fundamentadas, financiadas por el presupuesto de la nación. Esas son las prioridades que nosotros hemos planteado. Y también en el tema de los pensionados,
Por lo menos nosotros hemos dicho, no puede haber una pensión mínima inferior a los 250.000 pesos. No puede haber. O sea, quien no tenga un sueldo cuando se jubila, donde el 70% sea superior a 250.000 pesos, a esas personas la pensión mínima va a ser 250.000. Porque en Chile hay gente que gana 200.000 pesos y el 70% de su último sueldo no es precisamente 250.000 pesos. Entonces, para aquellos que tienen los sueldos muy bajos, la pensión mínima que vamos a fijar es 250.000 pesos. Y de ahí para arriba se va a aplicar la regla del 70% del último sueldo, que es lo que normalmente ocurre. Esas medidas de política están absolutamente financiables, son financiables, tienen financiamiento. No son medidas que no son medidas que no se puedan cumplir, son perfectamente cubiertas con el ingreso del país. Y eso nosotros lo sabemos, lo venimos estudiando hace 6 meses y queremos plantearla precisamente en el escenario de debates, porque ahí los candidatos ponen de verdad sus propuestas y no pueden después hacerse cargo de las propuestas de otros, porque esta es una propuesta realmente que tiende a resolver los problemas de Chile, porque de eso se trata la política. La política no es ir a contar chistes a la televisión, como a algunos les gusta, ¿no? La política es resolver los problemas que tiene Chile. Y si nosotros no somos capaces de presentar un proyecto que tenga esa finalidad, objetivo y destino, entonces dedíquense a la farándula, dedíquense a contar chistes, dedíquense a la música, no sé, ¿no? Pero en la política aquí lo que tenemos que hacer es resolver problemas. Y el que no entienda eso entonces está equivocado de programa, tiene que buscar un programa donde haya farándula, ¿no? Eso es. Va a hacer una pregunta al periodista primero. Mariano, espera un poco. Sí, un poco. ¿Qué valor usted le da a las encuestas? Porque las encuestas usted lo sitúa más bien bajo, mirando en todas las candidaturas, ¿no es cierto? Sin embargo, usted tiene un amplio apoyo en la calle, lo vimos en las movilizaciones en años anteriores. ¿Dónde lo sitúan a usted? ¿Confía en esta encuesta y si crees que estas se van a revertir cuando empecemos ya a pasar a tierra derecha en las elecciones? Mira, las encuestas son una información que hay que tomar en consideración, pero no son determinantes. De hecho, para las últimas elecciones no fueron determinantes, porque además en este país se tiende a manipular las encuestas. Ayer se conoció la encuesta de IMAG, pero no entregaron los datos presidenciales. Nosotros sabemos los resultados respecto a y nosotros estamos ya, por lo menos, igual de marco regional. Además, las metodologías que utilizan en las encuestas, de repente, por ejemplo, la última encuesta hizo, cambió la metodología respecto a la anterior. La primera que se conoció, al sector juvenil, se hizo mucho más encuesta al sector juvenil que en la segunda encuesta que se hizo. Eso nos hizo bajar el resultado general, porque nosotros tenemos votación mucha en el sector estudiantil juvenil. Entonces, si tú reduces la muestra del sector juvenil, el resultado final es que tú bajas en el general. Y uno no sabe por qué ellos hacen esas aplicaciones. Porque en la primera encuesta Ipsos aparecen 350 estudiantes jóvenes entrevistados y en la segunda aparecen 200. 150 jóvenes menos. Obviamente, ahí donde nosotros le ganamos a Bachelet, a Matei y a todos los candidatos en el sector juvenil, obviamente el resultado final nos castiga. Entonces, a uno tiene que preguntarse ahí, bueno, ¿por qué hacen eso? Quizás porque estiman que los jóvenes van a tener una menor participación, pero eso no lo sabemos. No sabemos si van a ir más o menos jóvenes aún. Pero lo que sí sabemos es que si masivamente los jóvenes van a votar en noviembre, nosotros ganamos lejos entrando en la segunda vuelta. Lejos. Entonces, ¿cómo tomamos la encuesta? Con información que nos permite pensar, pero no son determinantes. Son elementos a considerar. Son elementos que uno tiene que tomar en cuenta para desarrollar su trabajo de campo en política.
pero no podemos tomarlas porque además las encuestas, por ejemplo, las hacemos de un 2%. Y nosotros sabemos que además nos está dando más del 10%. Y la IRSO nos da primero un 8, después un 6, y depende de cómo hagas tu metodología, es los resultados que va a tener. Entonces, según sus las datos, usted se consideramos. sitúa tercero, según los datos que usted tiene. Nosotros estamos por sobre Marco Enrique Minamilla. Ya, que él sería el tercero, por usted... No, creo que el tercero todavía es Franco Varese. Todavía el tercero es Franco Varese. Pero nosotros vamos a... Si pasamos a Marco Enrique Minamilla, vamos a pasar también a Varese, ¿no? Porque no, la candidatura nuestra además tiene un problema, que es que el 50% de los chilenos no conoce la candidatura. Y no la conoce ¿por qué? Por la política de los medios de comunicación, que no quieren mostrar. Fíjate que yo he tenido que insistir, pero hasta la saciedad, hasta el enojo, porque no me cuesta mucho enojarme, sobre todo cuando la estupidez humana es más o menos la norma que funciona, ¿no? Hay que explicarle hasta la saciedad que este es una candidatura de un movimiento que tiene 20 organizaciones, 350 secretarías regionales, más secretarías regionales en todas partes del mundo, más de 1000 profesionales. Nosotros tenemos más de 1000 profesionales a lo largo del país. ¿Alguna vez un medio de comunicación ha tomado nota de eso? Nunca. Más de 250 dirigentes sindicales. ¿Alguna vez han tomado nota de eso? No, señores. Más de 100 figuras vinculadas a la cultura. ¿Tomamos nota de eso? No lo toman nota. ¿Pero qué es lo que dicen? El candidato del partido humanista. Eso es una decisión política de los medios de comunicación de ocultar esta candidatura. ¿Alguna vez dijeron con contundencia los analistas políticos después del caupolicanazo que dimos? ¿Hicieron notar eso? ¿Lo conversaron? ¿Lo discutieron? ¿No plantearon? Mira, ¡qué novedad! Fíjate que hace 30 años que una candidatura no llena el Caupolicán. 30 años. ¿Dijeron algo? No dijeron nada. Entonces hay una política de ocultar este fenómeno, que es un movimiento que va a hacer historia. Y ellos saben, pero lo ocultan. Entonces, obviamente, las encuestas no las podemos considerar como un elemento determinante cuando estamos dándonos cuenta de la decisión política de ocultar la potencia y masividad que está teniendo este movimiento. Y ellos hacen otra cosa. Como hay un margen de error de 2 a 3%, ¿qué es lo que le hacen a la Bachelet? Saca un 25 y el error se lo suben en 3. El error juega para ellos el 3% de arriba. Nosotros sacamos un 15% y el error estadístico lo hacen jugar para abajo, nos dejan en 12. Bueno, así es el juego. Estamos luchando en el mismísimo infierno y son los mismos demonios los que están jugando al otro lado de la cancha y juegan sucio, ¿no? Juegan sucio. Bueno, nosotros también vamos a jugar, no tan sucio como ellos, pero muy probablemente podemos ganarle igual, aunque jueguen sucio. Lo último, Marcel, la candidatura suya y la de Rosana Miranda en términos de propuestas uno lo escucha y lo ve bastante similares. Hay una diferencia con ellos. A eso quería apuntar. Quería que marcara usted la diferencia con esa candidatura. Mira, la diferencia es sobre el sujeto histórico, ¿no? Ella tiene una concepción muy limitada del sujeto histórico que produce los cambios. Para ella, el pueblo es el poblador, el que vive en los sectores marginales. Para nosotros el pueblo son ellos, los trabajadores mineros, los trabajadores pesqueros, los pescadores artesanales, los académicos, los profesionales. El sujeto histórico es el trabajo, el trabajador. Yo podré tener un doctorado, una candidatura a doctor, o un magíster, lo que sea, pero soy un trabajador. Porque en el mundo capitalista, el trabajador es aquel que tiene que vender su fuerza de trabajo para conseguir los recursos y poder sustentarse él y su familia. Somos trabajadores. Para nosotros los sujetos históricos son todos los trabajadores. Sean más o menos instruidos, conozcan más o menos libros o hayan leído más o menos libros de literatura, hayan tenido más o menos años de estudio. El sujeto histórico para nosotros son los trabajadores.
y no estrictamente a aquellos trabajadores que son los más afectados y dañados por el sistema, que son los pobladores, que tienen pocos estudios, que tienen pocos salarios, pero no son solo los únicos que podemos nosotros considerar y concebir como pueblos, ¿no? El pueblo trabajador en nuestro sistema histórico. Y eso hace la diferencia entre por qué ella tiene menos vocación que nosotros, porque nosotros intentamos hablar desde el mundo global de los trabajadores y no solo de los pobladores. Yo creo que esa es la gran diferencia que existe, porque en el proyecto es prácticamente el mismo. Si de hecho con ellos discutimos un proyecto común. Desde el principio de esta candidatura se discutió con ellos un proyecto común y que ellos fueran parte del movimiento Toda la Moneda. De hecho, la mitad del Partido Igualdad se vino para acá, se dividieron precisamente por la discusión de si constituían o no un frente anticapitalista común. Ahora sí, lo último, Marcel. Ayer en las redes sociales lo que más causó con respecto a usted después del debate un poco de controversia fue lo que algunos llamaron negativamente, según subentiendo ahora, ofertón, por el tema de la condonación de las deudas. Las críticas y los comentarios eran más bien negativos. ¿Habrá sido un error ¿Por qué negativo? ¿Quién dijo eso? No, yo los vi positivos, no negativos. Yo vi muchos comentarios positivos. Si uno hace esa lectura, puede ser, probablemente, pero decía, estoy pensando, recuerdo algunos, estoy pensando en votar por Marcel Clau, no por lo que usted ha venido hablando hace tiempo, todas las propuestas que usted tiene, sino por el ofertón en sí, el ofertón en comillas, digamos. ¿Cómo lo vio usted? ¿Comparte lo que yo le estoy diciendo? O sea, lo que pasa es que nosotros vimos más bien una reacción positiva frente a eso. Porque además nosotros lo hemos dicho claramente, no es un ofertón. O sea, cuando en Chile pues, un gobierno le condona la deuda a 5 bancos, 4 veces más caro que condonárselo al 80% de los chilenos, no me parece que sea un ofertón. Me parece que es una cuestión de justicia. Además, lo hacemos en un escenario donde es absolutamente posible que se financie, ¿no? Yo creo que eso de llamarle ofertón es una manera de descalificar y desacreditar una propuesta que está absolutamente documentada, fundamentada, es políticamente seria, y yo te aseguro y desafío a cualquier economista de cualquier lugar del mundo y de cualquier planeta de la Vía Láctea que me venga a demostrar si es un ofertón o no. Te aseguro que no me resiste 5 minutos, porque esa cuestión yo la vengo estudiando hace 20 años. Yo soy un economista que estudió el problema de la deuda subordinada y fui de los que hizo el estudio sobre la cual después la Concertación tomó la decisión en mi contra mi voluntad de volverle a refinanciar la banca, porque este estudio lo hice yo el año 1990, cuando volví de Chile. Precisamente estudié el tema de la deuda subordinada, cómo se le resolvió el problema a los bancos, lo que le costó al país, los datos los tengo claritos. Y como yo lo sabía, y me di cuenta que uno de los problemas de Chile es precisamente la deuda, el grave endeudamiento, bueno, dije, esta cosa está limitando el desarrollo económico de la economía chilena. El grave problema que tienen las empresas pequeñas y medianas es el endeudamiento, le dan el 80% del empleo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tienes un problema de esa envergadura y no tienes solución por la vía de la refinanciación porque estás en la trampa del endeudamiento? ¿Cuál es la trampa del endeudamiento? Que para poder salir del endeudamiento tienes que expandir tu actividad económica, pero no lo puedes expandir porque tienes el problema del endeudamiento. Aunque refinancie, siempre vas a tener problemas para poder capitalizar y hacer reinvertir tu empresa y hacerla surgir porque tienes la trampa del endeudamiento. ¿Cómo se resuelve eso en la economía? Liquidando las deudas, saneando las deudas, repartándolas o simplemente saneándolas. ¿Qué es lo que hacen los bancos siempre? Y que ahora lo han hecho pero hasta la saciedad. Los bancos europeos y norteamericanos han sido refinanciados con cantidades siderales que no existen en el mundo, pero se las han entregado. ¿Y quién se las ha entregado? El Estado. Y eso no es ofertón. Pero resolver el problema a los pobres de este país, a los trabajadores de este país, que cuesta mucho menos que resolver el problema a los multimillonarios, eso es ofertón. Yo creo que, mira, yo desafío a cualquier economista que me venga a demostrar que es un ofertón. Te aseguro que no va a poder.
posibilidad de hacerlo. Te quería hacer una propuesta, disculpa. Yo soy artesano, ¿ya? No he escuchado de ningún candidato una propuesta hacia el sector artesanía, ¿ya? Que es un sector que da trabajo a muchas personas que están cesantes, ¿ya? Casi la mayoría de las personas buscan o en el comercio ambulante o en la artesanía sustentar una familia. Chile es el único país en América Latina y en el mundo que no tiene una ley de protección y de fomento a la artesanía, ¿ya? En este momento nosotros firmamos tratados con diferentes países del mundo y en ninguno se protege la artesanía. Chile ha firmado varios protocolos, el año 93, 97, el 2007 y 2010 acerca de la protección de la artesanía, del patrimonio cultural inmaterial que es declarado por la UNESCO la artesanía. No hemos escuchado en los candidatos una propuesta hacia el sector cultura, muy poco, y en este caso particular mío, nosotros estamos proponiéndole al gobierno una ley de la República de fomento y protección a la artesanía, de fomento, recursos frescos para que los artesanos puedan surgir y no estar en anonimato. El 80%, 90% de los artesanos es informal. Tenemos que pagar, y si somos formalizados tenemos que pagar un IVA de 19%. Nuestro trabajo es estacionario. En esta región, por ejemplo, solamente en la época estivales llegan los turistas y nosotros podemos rescatar recursos. Ahora en invierno tenemos que irnos a la construcción, irnos a las mineras, dejar nuestras casas botadas, nuestros talleres para poder subsanar en invierno. Entonces no he escuchado, como te decía anteriormente, nosotros estamos proponiendo al gobierno una ley de la República de protección y fomento a la artesanía, de protección a la artesanía tradicional, ya porque se están inundando de productos foráneos con denominación de origen chileno. Desde Perú llegan, desde todo Chile, ya materiales o artesanía que dice Chile y son creadas en Perú con con trabajo infantil, que le pagan un plato de arroz en Perú a los niños por toda la familia haciendo artesanía para exportarla. Entonces nosotros proponemos que los candidatos somos alrededor de 100.000 personas directa o indirectamente que trabajan en este rubro, por lo tanto necesitamos imperiosamente que se pague esta deuda histórica, porque es una deuda histórica. La artesanía, han surgido todos los trabajadores, los pescadores artesanales han luchado por sus propuestas, las dueñas de casa o empleadas particulares, desde los 200 años de democracia o de república. Todos estos grupos han surgido, han tratado de superarse. En cambio, la artesanía ha sido mirada como el hermano pobre de la cultura. Ejemplo patético que los municipios arriendan las plazas públicas para montar ferias chinas de artesanía, cobrándole a los artesanos $1 millón de pesos por 2 meses. Aquí en La Serena sucede eso y en la Cuarta Región. Entonces, como nosotros trabajadores informales, sin recursos económicos del Estado, sin banca financiera, no podemos acceder a esos lugares privilegiados para exponer nuestra artesanía y con ello cultivar el patrimonio local, rescatar la cultura local, porque si nos traen artesanías chinas foráneas, entonces los artesanos nos tenemos con $1 millón de pesos, nadie puede participar, nos tenemos que irnos lícitamente a esconder y a llorar nuestras penas. Nosotros ya tenemos, como te digo yo, una propuesta a nivel de las 15 regiones. Ahora en los primeros días de noviembre nos vamos a juntar en Quilpué para afinar unos detalles, porque estamos hablando ya con el gobierno en el tema de la tributación. Nosotros estamos proponiendo el 10% como tributo, porque no podemos pagar el 19%. Mira, para terminar, tenemos 10 o 8 diferentes tributaciones a nivel nacional. Unos pagan el 1,5%, el otro el 3%, uno el 10%, otros el 19%, otro el 17%, renta presunta, tasación y otros que no quieren pagar. Entonces, cuando vamos a una región o queremos ir al servicio de puesto interno, el tipo de servicio de puesto interno no tiene idea cómo podemos nosotros tributar. Hay un listado de tributación de los diferentes rubros, llame almaceneros, profesionales, entonces nosotros no estamos incluidos. O sea, como artesanos somos unos parias dentro de esta economía. Por lo tanto, nosotros, disculpa que te dé la lata, pero la idea es que se nombre qué sé yo, una comisión. Lucho me conoce a mí, esta propuesta la estamos haciendo hace más de 20 años, y la idea es cómo nosotros, artesanos, productores, nos podemos incluir dentro de esta economía y no estar al margen de cualquier eventualidad económica. O sea, nosotros aquí, yo, porque soy un mago, estoy hablando acá y le pago el colegio a mis hijos, abriendo mi casa, qué sé yo, muchas cosas que la tengo que pagar prácticamente que con lágrimas, sudor.
¿cachai? Entonces, la propuesta nuestra es que nos incluyan a nosotros dentro de la propuesta económica o de desarrollo. Y para terminar, cuando nosotros hablamos de la protección, ustedes conocen el indio pícaro, ¿no es cierto? Famoso. Está siendo importado desde China de plástico ahora, en estos momentos. Entonces ese patrimonio se está perdiendo. Y para último, por ejemplo, en Arica hay un museo de sitio de la Guerra del Pacífico, en el Morro de Arica, y se venden souvenirs artesanales de ahí. Y todos esos souvenirs artesanales son hechos en Tacna, ¿ya? Entonces todo eso está en medio de nosotros y eso es.